Quería daros las gracias a todos por seguir aquí. Sé que es más o menos la hora de la siesta y que esto requiere un esfuerzo muy grande, pero bueno, muchas gracias. Ahora vamos a pasar para lo que para muchos es la perla del liberalismo en España, Juan Ramón Rayo. Juan Ramón Rayo es director del Instituto Juan de Mariana, es director del máster en el Instituto de Estudios SOMA, el máster de Economía, y es una fiera de debate y una fiera en artículos. Así que me gustaría que el aplauso que le vamos a dar ahora no se lo diésemos por su increíble currículum, sino por las horas que se tira sin dormir para desmontar a toda la izquierda en la sexta noche y para hacer todos esos artículos que hace. Un aplauso. Bueno, muchas gracias. A ver si cuando termine la conferencia algunos me seguís aplaudiendo o abucheando. La charla que quiero dar es una charla bueno, que puede ser polémica, que es la relación entre democracia y liberalismo. Y básicamente pretendo responder a la pregunta de cuál es la relación entre un Estado democrático y el liberalismo. ¿Qué es más importante, la democracia dentro del Estado o el liberalismo? ¿Puede haber Estado democrático sin liberalismo y liberalismo sin Estado democrático o son la misma cosa? Y para empezar, pues comenzaré definiendo democracia y liberalismo, para que veamos en qué medida son lo mismo o no son lo mismo. La definición de democracia la tomo de la enciclopedia de Stanford de filosofía. Creo que es siendo el término democracia bastante controvertido, porque hay 1000 definiciones de democracia, creo que de alguna manera, es suficientemente general para englobarlos a todos. Dice, el término democracia se refiere a un método de toma de decisiones en grupo caracterizado por alguna clase de igualdad entre sus participantes a la hora de tomar esas decisiones colectivas. Básicamente, democracia es transformar un conjunto de decisiones, de preferencias dispersas en una preferencia única del grupo a través de algún procedimiento que garantice algún tipo de participación igualitaria entre sus miembros. Por tanto, transformamos preferencias dispersas, individuales, en una preferencia única grupal a través de un método, de una regla que es la democracia. ¿Qué es el liberalismo? Ya lo he dicho muchas veces, a mí la definición de liberalismo que más me gusta es la del filósofo Chandran Kukatas, y os la voy a leer. El término liberalismo se identifica con un paradigma político que afronta el problema de la diversidad humana, defendiendo instituciones que permitan la coexistencia de distintas creencias y modos de vida. El liberalismo acepta la pluralidad de modos de vida, la multiplicidad de valores religiosos y morales en el mundo moderno, y promueve la tolerancia. El liberalismo se diferencia de otras filosofías políticas en que rechaza la idea de un orden social orgánico y espiritualmente unificado, dentro del cual los intereses de los individuos se alinean en perfecta armonía con los intereses de la comunidad. Los individuos poseen fines distintos y no existe un único objetivo que todos tengan la obligación de compartir. Claramente, ya de entrada existe una cierta incompatibilidad entre democracia y liberalismo. Al final de la charla espero mostrar cómo se podrían llegar a compatibilizar. Pero ya de entrada existe una manifiesta incompatibilidad. La democracia pretende sintetizar un conjunto de preferencias, de decisiones, de planes vitales distintos en uno solo que debe imponerse a todos, mientras que el liberalismo lo que promueve es el respeto y la tolerancia, la coexistencia, que no el reduccionismo unitario, la coexistencia entre todos esos proyectos distintos de vida. Y pretende además hacerlo, porque estaba reflexionando sobre la democracia estatal o sobre el Estado democrático, pretende hacerlo a través del Estado. Entonces, en principio, nos enfrentamos o nos encontramos con dos sistemas de organización política distinta. Uno que dice, conservemos, preservemos, protejamos las decisiones y las preferencias individuales. ¿Cómo las protegemos? Con una serie de instituciones que preserven su coexistencia, donde ninguna se imponga sobre otra a través del uso de la fuerza. Por el contrario, la democracia dice, no preservemos los valores individuales, reduzcámoslos a uno solo, a uno orgánicamente o espiritualmente unificado. Entonces, ¿cómo justifica el Estado el derecho a básicamente pisotear las preferencias o los planes vitales de algunos agentes? A ver, un Estado es una forma política que lo que hace es reclamar plena soberanía sobre un territorio y sobre la población
que habita ese territorio. El Estado, la definición tradicional, es la suma de 3 elementos: soberanía, territorio y población. Eso es un Estado. El ente que reclama soberanía sobre la población que habita un determinado territorio. Entonces, para que exista soberanía, entendiendo soberanía como la capacidad de decisión última en cualquier cuestión, la mayoría de la población, porque si no sería difícil de mantener, la mayoría, no el 51% necesariamente, sino mayorías muy amplias, consensos muy amplios, suficientemente amplios, la mayoría de la población debe reconocerle autoridad política al Estado, es decir, debe reconocerle el derecho a gobernar y, por tanto, debe asumir esa mayoría de ciudadanos la obligación política de obedecer, la obligación política de ser gobernado. Entonces, ¿en qué se ha fundamentado históricamente esta autoridad estatal que la gente, es verdad, o mucha gente se la ha tendido a reconocer? De hecho, el liberalismo es un fenómeno relativamente reciente en la historia de la humanidad y básicamente pues son 4 locos que empiezan a decir: oye, ¿qué tal si me respetas y no me pisoteas? ¿Qué tal si vives y dejas vivir? Entonces, ¿en qué se ha fundamentado esta autoridad estatal monolítica para preponderar sobre los planes vitales de cada una de las personas? Pues a veces lo ha hecho en el derecho divino, el Estado viene de Dios y por tanto Dios tiene derecho a gobernar, otras en el derecho dinástico, no se sabe muy bien cómo, pero ciertas familias han conquistado el Estado o son dueñas del Estado, el Estado es propiedad de esas familias, en ocasiones porque incluso prestaban ciertos servicios de protección, seguridad, como una mafia, y por herencia, por matrimonio, etcétera, esas estructuras estatales se han ido heredando. Pero esas fundamentaciones, si os fijáis, son muy frágiles en el mundo ilustrado moderno. Decir, no, es que este señor tiene derecho a gobernar y yo tengo la obligación de obedecer porque Dios lo ha ungido gobernante. O porque, no se sabe muy bien cómo, pero se ha apropiado del aparato de coacción que socialmente está legitimado para coaccionarme a mí. Es una fundamentación pobre. Por eso, la fundamentación moderna de todo Estado actual, o de casi todo Estado actual, no de todo, del Estado occidental actual, es que esa legitimidad para gobernar y esa obligación de obedecer deriva del consentimiento de la población. Es la voluntad orgánica del pueblo la que le permite al Estado confeccionar las normas y las metanormas, es decir, no solo las directrices concretas, sino el marco en el que esas directrices tienen lugar, para gobernar todos los individuos de una determinada comunidad política, de una determinada organización social. Entonces, claro, el problema que tiene esto es, la población es un conjunto disperso de ciudadanos. ¿Cómo esa población consigue expresarse en una licencia, en una autorización de que el Estado pueda coaccionar a individuos concretos que conforman esa comunidad? La estrategia más normal, que además liga mucho con los debates que hemos tenido hoy, es tratar de dotar a esa población, a ese conjunto de personas, que desde luego puede existir, pero es un conjunto relativamente arbitrario, dotarlas de identidad, dotarlas de forma humana. Y por eso se habla de naciones, nación española, nación catalana, que tienen, como si fuera una persona, tienen su bandera, tienen su himno, tienen su lengua, tienen su literatura, tienen su historia común, su cultura, tratando de alguna manera de crear una comunidad, ya digo, orgánica, a la que el individuo pertenece como los órganos del cuerpo pertenecen a una persona. Son extensiones de la comunidad. No es la comunidad la que, en todo caso, constituye una división o una agrupación relativamente arbitraria del encuentro, del consenso, de los pactos, de los tratos, de los contratos entre individuos, sino que es el individuo el que en todo caso la comunidad le autoriza o no a tener una determinada autonomía. Y la forma organizativa de ese pueblo con identidad propia y única, es el Estado democrático. Entonces, de esta manera se puede justificar el derecho a la autoridad política del Estado democrático, es decir, la obligación política de cada ciudadano a obedecer al Estado democrático. Una primera objeción
que creo que es bastante sólida, aunque a muchos les puede parecer un reduccionismo. Yo creo que el reduccionismo es descartar esta crítica sin más. Es que, en general, no reconocemos a un grupo el derecho a gobernar a cada una de sus partes, sobre todo cuando ese grupo no ha sido creado por libre adhesión. Luego os vais a cenar, yo por desgracia me tengo que ir. Imaginad que ahora todos dijerais, bueno, vamos a votar que Rayo nos pague la cena a todos. Bueno, eso sería una decisión perfectamente democrática. Es más, estoy seguro que, salvo que alguno se apiadara de mí, con un 99,9% la votación saldría a favor. La cuestión es, ¿yo tengo la obligación política de pagaros la cena? Claramente no. Bueno, espero que digáis que no, si no, esto, en lugar de Students for Liberty, será Students for Totalitarismo, algo similar. Entonces, en principio parece que el hecho de que a mí me anexionéis a la fuerza a un grupo en el que, o al que yo no he mostrado mi consentimiento de someterme, no os habilita a vosotros como grupo arbitrario que habéis constituido a someterme a las normas que vosotros queráis imponer. Y por tanto, prima facie, existe una presunción de que el individuo no tiene por qué someterse al grupo al que no ha querido adherirse. Otro argumento podría ser que sí tiene la obligación porque la voluntad orgánica, la voluntad del todo, tiene que pesar más que la voluntad egoísta, particularista, de alguna de sus partes. Que de la misma manera que la mano no va suelta por ahí, sino que se subordina al plan general del dictador cerebro en armonía con el resto del cuerpo, pues cada uno de los individuos que conforman una comunidad nacional tienen que someterse a la voluntad del conjunto de ellos. Bueno, el problema ya de entrada es que no existe tal cosa como voluntad orgánica. La voluntad orgánica, la voluntad del conjunto, no existe. No es posible transformar, y esto yo creo que es uno de los problemas más serios de la democracia y del ritual democrático tal cual nos lo venden, no existe una forma objetiva, incontrovertida, de transformar, ni racional, de transformar un conjunto de preferencias, de valoraciones dispersas, individuales, en una sola valoración o preferencia común u orgánica. Esto es lo que se conoce como el teorema de la imposibilidad de Arrow. Si no lo habéis escuchado nunca, os recomiendo que luego, bueno, es un poco complicado, pero que intentéis más o menos captar su esencia, porque es una crítica, yo creo que muy potente contra la democracia. O dicho de otra manera, el teorema de la imposibilidad de Arrow lo que dice es, aunque cada uno de vosotros ahora emita un voto para una cuestión determinada, si cambiamos el método por el cual esos votos se transforman en una decisión única, es decir, si cambiamos la regla electoral, la voluntad única puede ser cambiante, con las mismas preferencias de los individuos. Pesa tanto lo que quiere la gente como el método en que agreguemos lo que quiere la gente. Y por tanto, no hay un único punto fijo, un único equilibrio de qué quiere la gente. Lo que quiere la gente depende de quién confeccione las normas sobre lo que quiere la gente. Y esto los políticos son muy conscientes de ello, por eso siempre intentan mangonear, por ejemplo, en la ley electoral. Ya sabéis la anécdota bueno, es una anécdota no sé si cierta, pero en todo caso muy realista, de cómo se configura la democracia española y el reparto de escaños y de distritos en España. Y fue Adolfo Suárez, esto lo cuenta mucho el profesor Miguel Ancho Bastos, Adolfo Suárez dijo, tengo mayoría en esta provincia, en esta provincia, en esta provincia, quiero que me hagas una ley electoral para que con estos votos tenga mayoría absoluta. Y así se hizo. Y este fenómeno tiene un nombre además en ciencia política que se llama gerrymandering, que es manipular los distritos para arrastrar los votos. Es decir, por ejemplo, en el barrio de Salamanca es un caladero de votos del PP. En Vallecas pierde el PP estrepitosamente. ¿Por qué no unificamos ambos distritos si con la suma de los dos el PP sale ganando en el conjunto? Según dividamos en distritos o no, si dividimos Salamanca a Vallecas, ahora Madrid, PP. Tenemos, digamos, un voto por distrito. Si hacemos un distrito Salamanca-Vallecas, puede ser que la mayoría de votos
sean del PP, por haberlos unificado. Por tanto, tenemos un voto único del PP. ¿Ha cambiado lo que quiere la gente? No. Ha cambiado el método en que agregamos lo que quiere la gente. Y, por tanto, la voluntad orgánica la termina determinando la regla, o gran parte de ella, la termina determinando la regla de agregación de las preferencias. Un ejemplo muy sencillo que a lo mejor ahora no entenderéis, pero si lo queréis anotar y pensadlo luego, que es un ejemplo muy visual de esto. Imaginad 3 individuos, solo 3 votantes, que tienen un votante tiene la preferencia A prefiere B a C, es decir, A más que B y B más que C. Otro votante tiene B más que C y C más que A, y otro votante tiene C más que A y A más que B. Bueno, si miráis este esquema de preferencias, os daréis cuenta de que A es preferida a B, B es preferida a C y C es preferida a A. Por tanto, ¿qué quiere la gente? Según decidamos cómo agregar esto, votamos primero las 2 primeras y descartamos la menos votada. O no, o al revés. Según decidamos cómo agregar eso, el resultado de qué quiere el pueblo cambia. Por tanto, el pueblo no quiere nada, quieren los individuos. Y la cuestión es que hay gente interesada en darle forma humana al pueblo para, manipulando lo que quieren los individuos, arrimar el asco a su sardina. Entonces, la representación, que suele ser uno de los pilares de la democracia, no es representación. No existe representación política. ¿Por qué? Porque un representante político es el fruto de preferencias múltiples de muchísimos votantes. ¿Cómo va a representar a una persona, a un colectivo que quiere cada una de sus partes, o tiene cada una de sus partes preferencias muy dispares? ¿Cuál es el mandato de ese representante? El mandato básicamente es que haga lo que le dé la gana. Que haga lo que él quiera, no lo que quieran sus electores. Porque sus electores, en agregado, no quieren nada, o no quieren nada objetivo o nada determinado. Por tanto, es una carta blanca a que este señor haga y deshaga lo que quiera. El único mandato que tiene cierto sentido no es el representativo, el actual, es el mandato imperativo, que es, por cierto, en el origen la democracia era mandato imperativo, que es, en todo caso, una coalición de personas le dice a un señor, ve a votar esto, solo sobre esto, y ahí termina tu mandato. No es, gobiérnanos durante 4 años como si fueras un dictador electo. Es, sobre esta cuestión, votas esto y nada más. No subas los impuestos, no se suben. Bien, entonces, esta crítica a la democracia, ya digo, el teorema de la imposibilidad de Arrow, creo que es lo suficientemente potente como para que la ciencia política se haya puesto a buscar formas de esquivar esta clarísima objeción a la soberanía democrática. ¿Y cómo o qué estrategias ha articulado para lograrlo? Pues quizá la estrategia más sofisticada desde el punto de vista del procedimiento, o más afamada, es la llamada democracia deliberativa. ¿Qué es la democracia deliberativa? Pues básicamente lo que se dice es, los individuos es verdad que no tienen en aislado una preferencia que se pueda agregar objetivamente en una preferencia colectiva. Pero si los individuos hablan, discuten, deliberan, razonan, al final llegarán a un consenso sobre lo que es el bien común. Entonces, esto en la teoría suena muy bien, pero hay una serie de problemas bastante importantes. El primero es que no tiene por qué existir una única concepción de bien común. Es decir, hay diferencias que no son reducibles ni siquiera mediante el debate, ni siquiera mediante la discusión. Si un grupo de personas son ultrarreligiosas y otro grupo de personas son ateas y tenemos que votar si hay que enseñar religión o no religión en las aulas, pues probablemente no se pongan nunca de acuerdo, por muchas razones que se opongan unos y otros. Ahí, ¿qué hay que hacer? ¿Imponer un único criterio cuando cualquier criterio único que impongas va a penalizar a alguien? ¿O permitir que cada cual persiga su propio proyecto vital?
Lo primero sería la respuesta democrática, agregamos votos. Si hay algunos ateos menos en la sala, se les impone a todos el catecismo, o al revés. La otra sería la opción liberal. Usted quiere estudiar religión, estudiarla. No quiere, pues no lo haga. El segundo problema de la democracia deliberativa es, aun cuando existiera en algún campo algún tipo de preferencia común al que tendiéramos todos después de discutir, razonar y reflexionar, el votante en general no tiene incentivos para ser un votante informado, no tiene incentivos para preocuparse con conocimiento de causa de cuáles son las mejores opciones políticas o cuáles son aquellas elecciones sobre asuntos comunes que nos benefician a todos. ¿Por qué? Pues porque mi influencia a la hora de determinar la votación es muy escasa y el coste de informarse es altísimo. Entonces, si la gente en su vida quiere hacer otra cosa que estar todo el día votando, lo normal es que si acude a las votaciones, lo normal es que no acuda a las votaciones. Y si acude a las votaciones, lo normal, por ejemplo, porque sea obligatorio ir, lo normal es que acuda desinformado. ¿Por qué? Porque no va a perder el tiempo en informarse sobre todo. Y es bueno que no lo pierda. Es decir, hay cosas en la vida más importantes que meterse en la vida de los demás, que es básicamente arreglar su propia vida. Entonces, en la democracia deliberativa no gana aquella opción política más informada, más racional, más sensata, más sopesada, gana la opción política más manipuladora, más demagoga, más populista, más embaucadora, más persuasiva. Quien tiene mayor capacidad de arrastrar votos no es el que tiene el sentido común, sino el que mejor manipula a los demás. Por eso los liberales somos minoría, porque tenemos mucho sentido común, pero muy poca capacidad para manipular. Con lo cual, la democracia deliberativa a lo que nos lleva es al gobierno de los populistas, al gobierno de los manipuladores, no a descubrir algún tipo de concepción de bien común. Luego, además, aunque practicáramos la virtud cívica de, bueno, yo sé que esto es muy costoso lo de informarme, pero para ser un buen ciudadano tengo que estar absolutamente informado de todo lo que vamos a votar y voy a tratar de determinar cuál es la mejor postura para trasladarla a los demás y los demás me van a escuchar con las orejas abiertas, sin ningún tipo de prejuicio, para efectivamente llegar a un acuerdo, porque todos tenemos ese deber cívico. Existe un problema, y es que la información, o sea, el ser humano no es omnisciente. Y por tanto no podemos saberlo todo de todos. Y por tanto no podemos saber en cada momento cuál es la mejor opción política. Siempre tenemos que añadir el caveat de es la mejor opción hasta donde yo he mirado, o por lo que sé hasta ahora. Pero como no sabemos lo que no sabemos, pues tampoco podemos atribuir un alto grado de confianza como para imponer nuestra propia incertidumbre a los demás. Y por último, aunque fuéramos omniscientes, aunque existiera una única concepción de bien común, aunque tuviéramos el deber cívico implantado de querer pues participar en ese proceso de conformación política de la voluntad común, el ser humano tiene sesgos que no puede controlar, que están en su configuración natural. Por ejemplo, el sesgo de confirmación. A ver, ¿cuántos de los que han llegado hoy siendo independentistas o siendo no independentistas han cambiado su opinión después del debate que hemos escuchado hoy? Vale. Bueno, esto lo que confirma es el sesgo de confirmación. ¿Cuántos habéis dudado de alguna de vuestras posiciones hoy? Bueno, uno. Ignasi, que siempre intenta luchar contra el sesgo de confirmación. Bueno, uno de 80, de 100. Bien. Esto podría ser un ejercicio de democracia deliberativa. Hemos tenido dos posturas informadas, que se han expuesto conjuntamente, que se han debatido, se han contestado las dudas del auditorio. No ha servido para nada. Cada uno seguiría votando lo que ya traía de casa que quería votar. Y luego, además, existen otros. Y además, no es algo que digáis, no, yo es que lo quiero hacer así. Seguro que muchos de vosotros habéis dicho, no, yo afronto esto como un ejercicio intelectual honesto. Yo, si me convencen, cambio de opinión. Pero qué extraño que a nadie se le haya convencido. Cuando
Si una parte sigue siendo independentista será porque ve muy buenos argumentos en serlo, y cuando la otra parte es no independentista verá muy buenos argumentos en no serlo. Si hay buenos argumentos por ambas partes, qué extraño que ninguno haya persuadido al otro. Bien, luego también está el efecto cheerleader, es decir, una persona que hable mucho y que se fije todo el mundo mucho en ella, pues tendrá más credibilidad que otra que no. El efecto arrastre, si yo no sé más o menos lo que quiero, bueno, pues me voy con la manada, que se está más cómodo entre el calor del ganado. Luego, la ilusión de control, sobrevalorar nuestra capacidad para controlar todas las consecuencias de las decisiones que tomamos, o el sesgo de obediencia a la autoridad. Hay autoridades sociales naturales, pues gente que tiene prestigio, gente que pues a lo mejor tiene más edad y por tanto tiene más experiencia, más conocimiento, lo tendemos a reconocer naturalmente y no pasa nada. Lo que pasa es que si instituimos el derecho a coaccionar a los demás a través de una asamblea democrática, pensad que de alguna manera estas personas que tengan autoridad natural o autoridad social reconocida adquirirán una especie de autoridad política para coaccionar a los demás, porque ellos tendrán mucha capacidad para manipular el derecho a voto de la gente. Y por tanto les estamos dando un derecho sobreproporcional a esta gente que tiene autoridad social legítima, no coactiva, para convertirse en gobernantes coactivos. Por tanto, el hecho de que la voluntad orgánica tenga que prevalecer sobre la voluntad de las partes, pues no está ni mucho menos claro que deba ser así, en esencia porque no existe voluntad orgánica. Lo que existe, eso sí, es voluntad de las partes. Voluntad, además, que sí es irreductible. Vosotros podéis tener coherencias internas, podéis querer A o B y mañana B sobre A, etc. Pero es un conflicto interno vuestro, no es un conflicto interpersonal. Y lo lógico, si el conflicto irreductible es el de la persona consigo misma, es que se respete ese margen o ese campo de actuación hasta ahí. Otro argumento a favor de que la mayoría tenga derecho a imponerse sobre la minoría y que por tanto la minoría tenga la obligación de obedecer a la mayoría, es jugar con una de las premisas del liberalismo. El liberalismo parte de la igualdad moral de los agentes, de la igualdad jurídica de las personas. Parte de que nadie tiene una autoridad política natural para gobernar a nadie. Que nadie, por tanto, es siervo natural de nadie. Pero esto se puede torcer y se puede decir, bueno, si todos somos iguales, lo que queremos todos debería pesar más que lo que quiere uno. Es decir, si todos acordamos algo y tú no aceptas la voluntad de la mayoría, de alguna manera te estás colocando por encima de la mayoría. Estás tratando a la mayoría como inferiores a ti. Estás tratando a los demás como seres que pueden ser gobernados por ti. Y por eso, básicamente se dice, pues para respetar la igualdad efectiva de las partes hay que someterse a la decisión que tome la mayoría, incluso amenazando con pena de cárcel o con cualquier otro tipo de coacción a aquellos que se nieguen a obedecer los mandatos de la mayoría. Pero claro, aquí hay una trampa. La trampa es equiparar el negarte a que te gobiernen con el querer gobernar a los demás. No es lo mismo reclamar dejadme en paz que quiero que te conviertas en mi siervo. El dejadme en paz es no quiero meterme en tu plan de acción, en todo aquello que yo no acepto. Y simétricamente yo te reconozco como igual el derecho a no someterte a mi plan de acción en todo aquello que tú no quieras. Eso es una igualdad jurídica, o verdadera igualdad jurídica entre las partes. Lo otro es simplemente creer que la ley de la selva, el imponerse unos a los otros, es el criterio de igualdad jurídica de las partes. Bien, entonces, si no parece que haya una
presunción a favor de que el individuo se someta al criterio, ya digo, arbitrario de la mayoría, no puede existir soberanía estatal y tampoco soberanía del Estado democrático. Lo que habrá será la soberanía de cada individuo a gobernar su propia vida, a autogobernarse, a autodeterminarse, reconociendo al mismo tiempo o simultáneamente esa misma soberanía en el resto de individuos. Una rama del liberalismo, sin embargo, lo que viene a decir es, sí, es verdad, el individuo es el soberano, la fuente de derechos es el individuo, pero hagamos la ficción de que hubo una cesión de parte de esa soberanía a un ente encargado de resolver los conflictos que puedan surgir entre individuos. Y ese ente es el Estado, y ese Estado deberá organizarse democráticamente para ser respetuosos con el liberalismo. Entonces, obviamente esto tiene tres problemas básicos. El primero es que no queda muy claro qué es o cuál es ese campo para el cual hemos cedido nuestra soberanía. ¿Para qué la hemos cedido? ¿Para resolver las disputas de violencia? ¿Para resolver las disputas religiosas? ¿Para resolver las disputas acerca de cómo educar a nuestros hijos? ¿Para resolver las disputas sanitarias? ¿Para resolver las disputas sobre cómo nos jubilamos? ¿Dónde está determinado cuál es el ámbito objetivo de la cosa pública? Que lo determinamos democráticamente. Pero si lo determinamos democráticamente, lo que estamos diciendo es que el grupo determina sus propias restricciones. Y eso es tanto como decir que el grupo no tiene restricciones. Porque si el grupo es capaz de imponerse y de quitarse las restricciones sobre hasta dónde puede gobernar, en la práctica el grupo no está restringido por nada. Lo que le reconocemos al grupo, en ese caso, es un derecho omnipotente a conculcar cualquier libertad individual. Por eso las constituciones, la rama del liberalismo que aboga por el constitucionalismo, las constituciones en realidad son papel mojado. Son papel mojado desde el momento en el que en que tienen un mecanismo para modificarse a sí misma en todos sus aspectos. La Constitución americana originalmente no permitía, por ejemplo, gravar la renta. ¿Qué se hizo? Una enmienda. Ya está. ¿Ha pasado algo? No. Anthony de Jassé dice que querer proteger los derechos individuales con una Constitución es como el caballero que se iba a las cruzadas y dejaba a su esposa con un cinturón de castidad y le dejaba la llave en la pata de la cama. Es exactamente igual. En la medida en que la Constitución no restringe nada, no restringe a la Asamblea Constituyente de facto no está limitada por nada. Otra forma de limitar el poder expansivo de la mayoría, en ocasiones se dice, es la separación de poderes. Bueno, creemos una Constitución que sea muy difícil de cambiar y encomendémosle la protección de esa Constitución a un poder ejecutivo, encomendémosle el desarrollo de esa Constitución a un poder legislativo, encomendémosle la aplicación de ese desarrollo a un poder ejecutivo y la salvaguarda de la aplicabilidad, tanto por parte del Ejecutivo como por parte de la ciudadanía, de esas normas del Legislativo, como de la coherencia entre las normas del Legislativo y la Constitución al Poder Judicial. ¿Qué pasa? La separación de poderes es una ficción. Básicamente porque lo que estamos diciendo es que el Poder Ejecutivo tiene poder para ejecutar y que los otros dos poderes no tienen poder para ejecutar nada. ¿Cómo tienes poder sin capacidad de ejecución? Poder es capacidad para cambiar las cosas, para hacer algo. Si estás diciendo que dos poderes no tienen capacidad ejecutiva, lo que podrán tener es una cierta autoridad moral a reflexionar sobre asuntos. Pero el poder práctico es el poder de ejecutar los actos. Y por tanto, si el Ejecutivo se niega a someterse al Legislativo o al Judicial, ¿cómo le llevan la contraria el Legislativo y el Judicial? De ninguna manera. Eso es lo que se llama golpe de Estado.
Y tenemos muchas experiencias históricas de golpes de Estado que han triunfado. ¿Y por qué han triunfado? Obviamente porque los poderes no estaban separados. Un ejemplo muy claro. Imaginad 3 personas, una se encarga de redactar las normas por las cuales se van a regir los 3, una persona se encarga de ejecutar esas normas porque tiene un fusil y otra se encarga de juzgar si las normas se están aplicando bien o mal. ¿Quién creéis que gobernará ahí? ¿Quién creéis que determinará de verdad cuáles son las normas que se aplican ahí? El que tiene el fusil. Porque si el que aprueba las normas dice, yo quiero hacer esto, y el que tiene el fusil le dice, ¿te lo has pensado bien? ¿Ya está? O imaginad que el judicial dice, señor del fusil, usted es que tiene que pagar una multa de 10.000 porque ha transgredido la norma. ¿Seguro? Bien, entonces, realmente el poder lo tiene el que tiene el fusil. En las sociedades modernas no es tan simple, porque son sociedades que están desarmadas y donde quienes tienen los fusiles son básicamente el ejército y los cuerpos de seguridad. Ahora, ¿quién gobierna el ejército? El general. ¿El general tiene un fusil? No, pero es al que obedece el ejército. ¿Por qué? Porque el ejército sabe que para tener fuerza de verdad necesita estar coordinado. Y todos ellos necesitan un nexo coordinador que saben que es el que les dota de verdadero poder conjunto. Y por tanto se someten a ese nexo coordinador que es el general. Pero la autoridad del general hoy, es decir, en la actualidad los generales se creen que tienen verdadera autoridad para insubordinarse. Afortunadamente no. Es decir, el general medio no cree que a las primeras de cambio pueda dar un golpe de Estado e imponer su voluntad. En Occidente. Porque efectivamente, en América Latina, por ejemplo, sí lo creen mucho más y sí lo hacen mucho más. Bien. ¿Por qué? Pues porque de alguna manera el general como que ha interiorizado que su autoridad viene del pueblo y parte de los militares también. Y por tanto, ya no están tan dispuestos a cumplir cualquier orden de los generales como antes. Imaginad que un general dice, oye, vamos a fusilar a todos los que están aquí en Students for Liberty, que igual algún día nos desarman el chiringuito, y por tanto no son algo molestos. ¿Creéis que el ejército español obedecería esa orden? No. ¿Bien? ¿Por qué? Porque hoy la organización del poder es más compleja. Hoy el poder es la capacidad de aunar voluntades, de crear una especie de manto de legitimidad popular o de legitimidad democrática, y en la medida en que se unen y se alineen todas esas voluntades, entonces sí se obtiene la legitimidad para, por ejemplo, utilizar el ejército o utilizar la policía. Imaginad que llega el gobierno de España por procedimientos absolutamente democráticos y con una aparente legitimidad popular, alguna persona que quiera utilizar el ejército para conculcar las libertades de las personas. E imaginad que consigue aprobar una reforma constitucional que permita esa conculcación de los derechos de las personas, para dotar todavía de mayor empaque esta autoridad gubernamental, y le da una orden al ejército para que efectivamente los conculque. ¿Ahí obedecería el ejército? Muy probablemente sí. ¿Por qué? Porque hoy el ejército, que es el ejército coordinado, que es una parte del poder, deriva su capacidad de actuación, o su voluntad, mejor dicho, de actuación, de alguna manera coordinarse con lo que ellos aprecian que es la voluntad democrática. Lo que pasa es que voluntad democrática ya hemos visto que como tal no existe, porque no hay una regla de agregación objetiva de la misma. Entonces, separación de poderes, ya digo, es una ficción. Lo que hay son, en todo caso, contrapoderes. Son poderes que no forman parte del mismo poder y que actúan como pesos y contrapesos entre sí, no dentro del mismo poder, sino pues, la población, por ejemplo, si toma más o menos conciencia de cuáles son sus libertades al margen de lo que le reconoce el Estado, es un contrapoder muy fuerte a la actuación arbitraria del Estado. ¿Por qué? Porque se puede oponer a que el Estado actúe de una determinada manera. Si hubiese ciudades libres, las ciudades libres podrían ser un contrapoder al Estado.
Pero los contrapoderes son poderes externos al poder que se quiere contrapesar, no partes del mismo poder que obviamente no se va a autorrestringir. El poder no se puede autorrestringir a sí mismo. O sea, puede autorrestringirse y por las mismas puede dejar de autorrestringirse, por tanto no se está autorrestringiendo. Quien restringe externamente al poder es otro poder. Y por eso es tan importante tener una ciudadanía que haya interiorizado los valores correctos, y los valores correctos son los del respeto a las otras personas, no los de someterse como ganados a lo que diga una coalición mayoritaria. Bien, y por último, la última objeción a esta idea de que, a esta ficción de que los ciudadanos en algún momento cedieron parte de su soberanía al Estado y por tanto este tiene derecho a gobernar. Si queremos seguir con esa ficción, ¿no creéis que si firmamos algún tipo de contrato de este tipo, lo razonable es que también hubiésemos firmado una cláusula para salirnos del contrato? Es decir, si queremos creernos la ficción, lo más verosímil dentro de esa ficción o de esa narrativa es que al mismo tiempo que cedemos soberanía, incluimos una cláusula para recuperar soberanía. ¿O es que firmáis contratos que no tengan la posibilidad de ser rescindidos? Con algún tipo de penalización, lo que queráis, pero con posibilidad de ser rescindidos. No. Bien, por tanto, tampoco en este contrato de cesión de soberanía, muy probablemente, si se hubiese dado, lo habríamos hecho. Con lo cual, ¿es posible compatibilizar democracia y liberalismo? Desde luego no por la vía de decir que liberalismo es aceptar lo que diga la mayoría, con una constitución y separación de poderes, porque ya hemos visto que eso no separa los poderes y no restringe a la mayoría. Y por tanto las libertades individuales ahí realmente no están reconocidas. Ahí lo que tenemos son licencias individuales. Es el grupo mayoritario el que nos dice, mientras a mí me dé la gana, yo te reconozco esta esfera de actuación. Pero yo, como parte del grupo, me quedo con el derecho a, si quisiera, quitarte esa parte de tu libertad. Los valores que hay ahora mismo interiorizados son valores absolutamente liberticidas y disfuncionales. La gente dice, a mí, por lo que sea, me gusta que tú tengas libertad de expresión, pero si no me gustara, podría restringirte esa libertad de expresión en tanto en cuanto muchos lo queramos. En lugar de decir, aunque a mí no me guste que tú tengas libertad de expresión, reconozco que tú tienes la libertad de tenerla. Que ese sería el valor realmente correcto y funcional. Entonces, ¿cómo es posible compatibilizar democracia y liberalismo? Pues bueno, puede haber muchas formas, pero los principios básicos para compatibilizar democracia y liberalismo serían permitiendo la libre adhesión y libre desadhesión de los individuos a organizaciones políticas democráticas. Es decir, una democracia de libre adhesión es una democracia liberal. Una democracia que no permite la desadhesión no es una democracia liberal, es una cárcel donde se vota. Y además, no regulando todos los aspectos de la vida de las personas donde, más allá de toda duda razonable, las personas se puedan autogobernar. Es decir, uno puede afirmar, hay ciertos elementos de la vida en sociedad que efectivamente requieren algún tipo de regulación o algún tipo de consenso. Pero es obvio que hay muchísimos otros, que son la inmensa mayoría, que no lo requieren. Y por tanto, aunque la democracia fuera el mal menor, lo sería dejando absolutamente desregulados todos los ámbitos donde no haya por qué tomar ninguna decisión común. Por ejemplo, ¿por qué la educación o el régimen de pensiones tiene que estar sometido a la voluntad de la mayoría, a lo que digan las leyes de un Estado, y no a lo que decida cada una de las personas que componen ese Estado o esa sociedad? ¿Qué asunto común es ese que requiera de la regulación estatal? Ninguno. El Estado regula ahí porque la gente se ha arrogado el derecho a gobernar la vida de los demás, no porque realmente haga falta algún tipo de coordinación en ese sentido. Por tanto, lo que en cierta medida estoy diciendo es que se ha de permitir la secesión, pero no la secesión de grupos nacionales, sino la secesión de las personas. Y las personas, obviamente, se pueden asociar y desasociar, pero asociar y desasociar es que se pueden asociar, y se pueden asociar, si quieren,
en agrupaciones políticas que puedan llamarse como quieran. Si el 48-49% de los que votó a favor de la secesión de Cataluña se quieren secesionar ellos de España y conformar su propia forma política, pueden hacerlo. Lo que no pueden es arrastrar al otro 51% a la misma forma política. O si los arrastran, porque a lo mejor lo más funcional es decir, pues nos secesionamos en bloque, luego han de permitir intrasecesiones. Es decir, si ellos reivindican el derecho a desadherirse, han de reconocer ese derecho a desadherirse. Porque el derecho, insisto, es de las personas, no de grupos nacionales. Y quien dice de grupos nacionales catalanes, habla también de grupos nacionales españoles. La soberanía no es de la nación española. Eso es un invento constituido para legitimar el Estado actual que se llama Estado español. La soberanía es de las personas y, por tanto, no hay la obligación política de obedecer a esa soberanía nacional española, como tampoco lo hay de obedecer a una hipotética soberanía nacional catalana. Y por eso, las organizaciones sociales o políticas que tienen sentido no son las basadas en relatos nacionales que intentan dotar de una identidad colectiva a un grupo arbitrario de personas. Las que tienen sentido son las que parten de la libre asociación política. En definitiva, la democracia liberal es aquella donde la democracia está subordinada al liberalismo y no donde el liberalismo está subordinado a la democracia. Donde aquello que se decide en grupo es aquello que cada individuo unánimemente ha decidido que se decida en grupo. No aquello en el que el resto de individuos ha votado para que se decida en grupo en contra de lo que quieren una minoría de individuos. La democracia no puede ser la dictadura de la mayoría, no puede ser la tiranía de la mayoría, no puede ser el rodillo de la mayoría. Pero es lo que las sociedades actuales, con todas esas limitaciones artificiales que nos han vendido, como la Constitución o la separación de poderes, son. Hoy el poder no está limitado y lo estamos viendo. El poder del Estado es ultraexpansivo. ¿Y cómo se legitima esa ultraexpansión del poder del Estado? Que la gente lo quiere. La cuestión es, ¿qué gente lo quiere? ¿Y por qué la gente que no lo quiere tiene que obedecer, tiene que someterse, tiene que esclavizarse ante la gente que sí lo quiere? ¿Por qué? Si es posible la coexistencia, si es posible la convivencia, ¿por qué motivo quien no quiere algo tiene que someterse a quien sí lo quiere? Cuando además quien sí lo quiere puede lograr ese fin sin necesidad de someter al otro. Quizá no lograrlo tan bien como sometiendo al otro, porque obviamente el parasitismo es una estrategia evolutiva bastante útil. Pero puedes lograrlo lo suficientemente para perseguir tus propios fines sin necesidad de parasitar a nadie. Por tanto, toda sociedad necesita un consenso amplio para más o menos seguir siendo funcional. Un consenso que además se refiera a cómo resolver las disputas que surgen en sociedad. Por tanto, tenemos de alguna manera que consensuar tácita, dispersa, espontáneamente, no necesariamente por deliberación pública. Tiene que haber ciertos consensos dispersos sobre principios y mecanismos para resolver conflictos. Y lo que digo es que ese consenso en una sociedad liberal no es como el que hay ahora, que el mecanismo y los principios para resolver los conflictos son cualquier cosa que la mayoría quiera. En una sociedad liberal, el consenso sobre qué principios y qué procedimientos son adecuados para resolver los conflictos que surgen entre las personas es el principio o el consenso cualquiera que respete la libertad de cada individuo. Muchas gracias. ¿Preguntas? Bueno, funciona, ¿no? Vale. Yo quiero hacer una pregunta primero y es quizá una crítica a lo aquí expuesto y quizá también al pensamiento del profesor Bastos, y es si
acabar con el monopolio territorial del Estado y instaurar precisamente el principio de libre adhesión de los individuos a cualquier sistema, y a mí se me viene a la cabeza, por ejemplo, el sistema de las overlapping jurisdictions, si va en contra o puede llegar en contra del principio liberal de igualdad jurídica y puede crear algo parecido a lo que vienen siendo los gremios mercantiles de la Edad Media. Básicamente como contraposición a lo que generalmente son los principios liberales con respecto a esto. La cuestión es, cuando los liberales hablamos de libertad, de igualdad jurídica, ¿a qué igualdad jurídica nos referimos? Porque claro, igualdad jurídica puede ser que todos tengamos igual derecho a la educación, a las pensiones o a la sanidad. Eso es una igualdad de derechos, pero implica una asimétrica igualdad de obligaciones a costear todo eso. Bueno, que no es igualitaria, al final es desigualitaria porque no todos contribuimos de la misma manera. Pero lo que quiero decir es, ¿a qué derechos nos referimos cuando hablamos de igualdad de derechos? Yo creo que ahí, justamente porque todo derecho implica una obligación, y las obligaciones no consentidas deben ser las menores posibles para permitir desarrollar el proyecto vital de cada persona, lo que tiene sentido decir es cuáles son el conjunto de derechos mínimos en torno a los cuales debemos reconocer igualdad. Pues, bueno, ya lo he contestado, aquel conjunto mínimo que garantice o que permita la convivencia, la coexistencia entre las personas y resolver los conflictos que surgen en sociedad. Y eso lo tienes aunque permitas cualquier forma de libre adhesión. ¿Por qué? Porque mientras un grupo libremente constituido respete a otro grupo libremente constituido, esa igualdad la tienes. Porque estás salvaguardando en todo momento el derecho a escindirte y a conformar tu propio grupo. Es decir, dentro de cada grupo o entre grupos podrías tener internamente desigualdad, pero como si yo ahora me hago miembro del Real Madrid, pues tendría unos derechos que tú no. ¿Eso es desigualdad jurídica? No, porque tú tienes la opción de adherirte al Real Madrid o de constituir otros grupos similares y crear unos estatutos o unas normas de adhesión similares. Ahora, lo que sí sería desigualdad jurídica sería que yo te impidiera a ti adherirte a un grupo, o adherirte, o crear tu propio grupo, o desadherirte. Porque ahí efectivamente sí que uno está gobernando al otro y uno sí que tiene primacía sobre el otro para conformar mi grupo en contra de ti. Si una persona no quisiese adherirse al pensamiento común de registro de la propiedad, por ejemplo, si dijese, vale, las tierras os las habéis repartido entre los que han nacido antes que yo y yo quiero esto porque no me adscribo a vuestro reparto, ¿tiene sentido de algún modo? ¿Una persona podría hacer eso? ¿O cómo se garantizaría que la propiedad, que cada uno tuviese la suya? Sí, a ver, lo primero es plantearse qué conjunto de principios mínimos son los adecuados para resolver, ya digo, con la mínima interferencia posible, los planes vitales de las personas. Y esta es una discusión de filosofía política que podemos tener. Uno puede decir, nunca vamos a llegar a una conclusión o a un consenso en torno a ese mínimo. Yo creo que sí es posible llegar a él entre personas que quieran vivir en una sociedad. Y esa es una discusión que podemos tener. Una vez ese consenso filosófico sobre qué principios, qué ideas generales son las adecuadas o son las mínimas imprescindibles para ello, hay otra cuestión y es la realidad fáctica que observamos, en qué medida se ajusta al respeto a estos principios. Y ahí puede efectivamente surgir un desacuerdo. Y del desacuerdo, claro que pueden surgir conflictos. Por eso decía que hace falta algún tipo de procedimiento consensuado para resolver conflictos. Pero estamos en eso, no va a haber consenso nunca. Bueno, a ver, puede no haber consenso y si no tienes consenso vas a tener... o sea, yo no estoy planteando esto como una estrategia de implantación del liberalismo. Estoy planteando esto sobre cuáles son los principios del liberalismo y que hay que defender desde un punto de vista liberal, porque al final las bases institucionales
de una sociedad se componen de los valores y de las ideas que tienen los miembros de esa sociedad. Y yo lo que me estoy planteando es, ¿cuáles son los valores correctos o las ideas correctas y funcionales que deben gobernar esa sociedad? Luego, obviamente, en la materialización práctica de esos principios y de esas ideas pueden surgir conflictos, y en la medida en que no haya una autoridad última monopolística, claro que pueden surgir conflictos, pero es que con la organización estatal también. Si mañana España dice, oye, que es que las tierras, o sea, las colonias americanas en verdad son mías, que vosotros os independizasteis violentamente, os vuelvo a invadir. ¿Quién resuelve eso? O sea, y si se resuelve por alguien externo es porque las dos partes han acordado que ese externo tenga capacidad para resolverlo, capacidad limitada para resolver eso. Pero ese es el mismo mecanismo que debería existir en una sociedad descentralizada. Insisto, no digo que no pueda haber conflicto, digo que los principios para resolver los conflictos han de ser esos, o han de estar inspirados por esos, los principios generales del derecho han de ser esos, y los procedimientos han de ser aquellos que salvaguarden esos principios. Es decir, obviamente un procedimiento de resolución de disputas no puede ser el que yo elija y te lo impongo a ti, porque entonces ahí te estoy imponiendo mi solución. Pero que dentro de salvaguardar esos principios puede haber muchas formas que los salvaguarden, distintas. Una comuna podría salvaguardarlos. Una ciudad libre podría salvaguardarlos. Una liga de ciudades podría salvaguardarlos. Entonces, ¿qué forma política es aquella por la que nos tenemos que organizar en la práctica? Pues ahí no hay una respuesta ex ante. A lo mejor cada tiempo tiene una que sea más óptima que otra, pero desde el punto de vista liberal, las aceptables, o aquel subconjunto de las aceptables, serán las que respeten esos principios. Es eso lo que estoy diciendo. Es decir, ahora mismo, ¿qué forma política tienes? Pues una donde la gente dice, lo que quiera la mayoría es lo que va a misa. Pues sí, vale. Pero eso ¿entronca con la filosofía política liberal? No. Eso entronca con la sumisión al mandato de la mayoría, ya está. Vale. Última pregunta. Serían tres cuestiones, una sí en relación a lo que se ha hablado en esta sala y las otras dos cuestiones que a partir de discusiones con otros entornos han surgido en cuanto al liberalismo se refiere y cómo se tendría que aplicar en un territorio dado, que bueno, no tienen no tienen que ver con la discusión filosófica que aquí se ha planteado, pero bueno, voy a aprovechar la oportunidad que estás aquí para a ver si tenemos una respuesta. Primero, a lo que esta conferencia se refiere, no me ha quedado para nada claro cuál sería el árbitro entre partes en esta sociedad o grupo de ciudades liberales, incluso un conflicto entre ciudades liberales, una de las cuales se le ha ido un poco la pinza y ha creído lícito que a través del uso de la fuerza imponer sus voluntades, su sistema de organización a la ciudad vecina. El árbitro aquí, ¿dónde está? ¿Cómo se establece el marco normativo que asegurase la estabilidad en este territorio que hemos querido, bueno, en donde se aplica el liberalismo? Después, también, en un entorno de grandes naciones, un territorio que se rigiera por este sistema es como un caramelo muy apetecible para ser invadida por esto, ya te digo, estas naciones circundantes. Por lo tanto, no sería necesario la existencia de un grupo de fuerza que asegurase la existencia a largo plazo de este sistema organizado interno y diferente a las naciones circundantes. Entonces, vale, a partir de ahí, otra cuestión sería, dada una situación, dado un contexto de monopolio alrededor de un servicio, si bien es cierto que el mercado a medio-largo plazo
y la actitud de los consumidores puede resolver esta situación de monopolio generando opciones alternativas y, por lo tanto, desmontándolo. Sí que es cierto que a corto plazo en algunos de los servicios, tanto, por ejemplo, el de la sanidad, puede generar una serie de consecuencias negativas, muy negativas. Entonces, el tratar de evitar estas consecuencias a corto plazo justificaría una cierta regulación para evitar este tipo de situaciones dado un monopolio y un abuso por parte del productor que ejecuta este monopolio. Y después, en cuanto a las infraestructuras de comunicación entre las poblaciones, a no ser que hubiera una cartera extrañamente altruista que quisiera subvencionar una carretera que comunicase un gran núcleo de población con otro pequeñito, aunque desde un punto de vista económico no hay una rentabilidad asociada a esa infraestructura. Ese territorio que no hay, donde no hay esa entidad estatal, esa entidad superior que se encarga de financiar ese tipo de infraestructuras no rentables, ¿cómo desarrollaría a la larga? ¿Se habría una emigración absoluta de pequeños centros de población a los grandes núcleos donde sí está justificada una construcción de estos puentes de comunicación entre los núcleos? Y si es así, bueno, confírmamelo. O si, otra vez, sería justificable que el Estado, en cierta medida, se encargase de esta parte de la construcción de estas infraestructuras. Vale. En fin. Y bueno, y aquí ya, Sí, no, es que ya voy a perder el tren. A ver, ¿cómo se resuelven los conflictos? ¿Cómo se resuelven los conflictos hoy entre estados? Por ejemplo, entre estas ciudades-estado, no, entre los individuos que la componen. No, pero entre estados hoy. Más que resolverse es una especie de acuerdo, o sea, de equilibrio de fuerzas entre ejércitos. Más que ¿Tú crees que ¿Tú crees que es un equilibrio de fuerzas? Es decir, ¿tú crees que Estados Unidos no puede invadir partes de Sudamérica, partes de África o incluso España? Hombre, yo creo que es en tanto. O sea, ¿o equilibrio de fuerzas entre quién? Pero, es decir, sería extraño o como mínimo lo que garantiza una especie de estabilidad entre países y no invasión unos a otros, en gran medida es el miedo a un ataque nuclear o al uso de armamento altamente destructivo. Yo creo que si, por ejemplo, no se ha dado una especie de invasión o... Pero entonces, ¿por qué no invaden a Estados Unidos, Sudamérica o grandes partes de África? Que ahí amenaza nuclear no hay ninguna. Sí, bueno, pero otros territorios sí que se han ejecutado acciones nucleares precisamente y boicoteado la creación o generación de tecnología nuclear. Sí, no digo que el factor nuclear no sea importante, sí, pero que digo que hay partes del mundo donde no hay conflictos bélicos, no hay invasiones de ejércitos poderosos, no porque haya una amenaza de represalia nuclear. Entonces, es uno de los factores que interfiere. Y luego está el hecho de que el ser humano de por sí prefiere marcos de estabilidad y de, bueno, pues ahí tienes no violencia. Respuesta. Sí, pero es que el problema está cuando una de las partes no tiene este comportamiento que asegura la estabilidad de la convivencia. Cuando se da este comportamiento, ¿quién está por sobre de estas dos partes? Claro, tú lo que dices es para resolver el conflicto. Que haya un Estado que esté por encima. Y yo lo que te pregunto es, ¿y si el que viola ese marco es el Estado, quién está por encima del Estado para evitar que lo viole? Sí, está claro. O sea, es un conflicto en sí mismo. Que es un problema. Es un problema que no se puede, o sea, que no tiene solución realmente. La cuestión es posible a través de un marco descentralizado tener un cierto equilibrio entre las partes? Sí es posible. Sí es posible si, por ejemplo, tienes, al menos en buena parte de esas partes, una sociedad con valores liberales que esté en contra
pues de iniciar la violencia contra otros o de violar las libertades de otros. Obviamente, si me dices, ¿qué garantiza en una sociedad de matones, de bandidos, de asesinos, de ladrones, que vaya a haber estabilidad? Es que no te la va a garantizar nada. Ahora, en una sociedad donde medianamente la gente respete a otro, y en muchos aspectos así se ha entendido que debe ser, antes había guerras religiosas, ahora en una parte del mundo las puede haber, pero en Occidente veríamos algo marciano que iniciáramos una guerra por religión. Entonces, hoy se ha perdido la legitimidad de iniciar guerras por esto. Y de hecho, incluso, si se invadiera a algún vecino nuestro por guerras de religión, para, por ejemplo, pues imponer algún aspecto en ese sentido, muy probablemente habría una respuesta o un pronunciamiento conjunto de los vecinos también para señalizar que no se van a admitir este tipo de comportamientos. Y eso puede suceder igualmente en ese marco de ciudades descentralizadas. Pero si yo voy a ti y no te respeto tu derecho a propiedad, Sí. y me quedo una parte de tu parcela, ¿quién va a ser el señor que venga y me decide? Pero que si lo hace el Estado, ¿quién lo hace? Que si lo hace el Estado, que de hecho lo hace todos los días, ¿quién lo hace? La pregunta es que en esta sociedad te puedes plantear quién es el árbitro, quién es el que se encarga que O sea, primero que... yo me haya quedado una parte de tu parcela, quién viene y me la quite. A ver, primero, si estás en una ciudad, lo normal es que haya arbitrajes internos prefijados. Si es entre ciudades... Vale, si es... No, pero la cuestión es, entre ciudades, ¿quién lo hace? Si no hay pacto previo, no lo va a poder hacer nadie, pero igual que sucede ahora entre estados y entre el Estado y su población. Por tanto, digamos que el Estado y la relación entre el Estado y su población es anárquica. Por tanto, bien. Luego, segundo, infraestructuras. Monopolios, ¿no? Sí, o sea, yo creo que la institución de los derechos de propiedad sí tiene ciertas provisos o sí tiene ciertos condicionamientos, es decir, el derecho de propiedad no es absolutamente limitado porque en cierta medida requiere de un respeto y de un reconocimiento recíproco que, por tanto, requiere que, al menos ex ante, sea recíprocamente beneficioso. Y hay condiciones o hay marcos en los que está claro que ese reconocimiento recíproco no es beneficioso. Por ejemplo, yo tengo un oasis, tú has caído ahí por desgracia y te estás muriendo de sed, es lógico admitir una limitación por proviso de derecho de propiedad sobre eso. Ahora, si hay muchos oasis, no, porque tienes otras opciones. ¿Bien? Y por último, infraestructuras. Primero que hay muchos tipos de infraestructuras, claro, es decir, los pueblos han estado siempre comunicados sin necesidad de que lo estén comunicados con las infraestructuras actuales que son muy costosas. Pero... Ah, bueno, claro, tú quieres, pero eso te lo tengo que pagar yo. Si es que no existen dos núcleos de población con la gente, con un número de gente suficientemente grande de acuerdo a pagar. Claro, pero es que entonces no valoran suficiente viajar. Habrá una desconexión. No hay un puente de Valencia-Mallorca y ¿por qué? Pues porque es muy caro construirlo. ¿Hay una desconexión relativa? Sí, pero es que no se valora lo suficiente que lo haya. Putin ahora también está planteando construir un túnel subterráneo que una Estados Unidos y Rusia, bueno, la URSS. Se valora lo suficiente. Yo tengo la impresión de que no, pero como es un proyecto gubernamental, pues a lo mejor sale. Pero si no se valora lo suficiente, ¿tiene que haberlo? No. A mí me están compensando por el hecho de que vivo en una ciudad llena de contaminación, donde además hay ruido, no me puedo mover en libertad, no veo verde, no hay animales, estoy limitado a la hora de gestionar por zonas comunes partes de mi vivienda. Mientras que otros viven en un pueblo, aire fresco, tienen privacidad casi absoluta, se pueden mover libremente, todo verde, animales los que quieren, etcétera, no generan externalidades y ¿no? ¿Les tengo que pedir una renta básica a esta gente por el perjuicio que yo estoy recibiendo para generar riqueza que al ser parasitada por ellos pueda construir la infraestructura que desean para venir de turismo a mi ciudad? No. Si quieren que se lo paguen. Como yo, si quiero, renuncio a los beneficios de vivir en ciudad y me voy al campo. Pero no, yo quiero vivir en el campo con los beneficios de vivir en la ciudad. Sin pagarlo.
No, ya, pero... No, y yo razono al respecto. Bueno, muchas gracias por las preguntas.